Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que le cayó como balde de agua fría a la oposición. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue ganando adeptos para que se apruebe la reforma eléctrica, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y acabar con negocios fraudulentos de empresas transnacionales como Iberdrola. Y es que lo que nadie esperaba sucedió. En la Cámara de Diputados, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rompió el silencio y le pegó un espaldarazo al presidente Andrés Manuel y a la reforma eléctrica, noticia que dejó helado a todos los personajes de la oposición y a los empresarios machuchones como el Diablo Fernández de Oxxo y FEMSA, que se sentían dueños de México. Y es que al final esta noticia nos beneficia a las y los mexicanos, porque esta reforma eléctrica realmente beneficia al pueblo de México, porque no solamente bajarán los costos de la electricidad, sino que mantendremos la soberanía energética. Obviamente hay personajes que ya tronaron por la declaración que realizó el embajador de Estados Unidos. Uno de ellos es Vicente Fox, que despotricó en sus redes sociales. Y ojo aquí, muchos otros personajes se suman a este ataque sistemático a la reforma eléctrica que está promoviendo la oposición. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante este espaldarazo del embajador de Estados Unidos en México? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, esta noticia le cayó como balde de agua fría a todas las personas que están en contra de la reforma eléctrica. Y es que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, rompió el silencio y le pegó un espaldarazo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la reforma eléctrica, demostrando que el presidente siempre tuvo razón. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que la reforma eléctrica del presidente es necesaria y que se deben entender las razones del presidente. Luego de su encuentro privado con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y líderes parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, el representante de Estados Unidos indicó que las leyes siempre necesitan reformarse y aprender de la experiencia. Y es que como todo en la vida se tiene que cambiar. Recordemos que esta reforma que impulsó Enrique Peña Nieto en el 2013, lo único que ha hecho es perjudicar a nuestra nación. Por ello es que se requiere esta modificación que es de urgencia. Y en este caso las leyes se tienen que adecuar a los adelantos y a los avances de la sociedad. No pueden quedarse estáticos. Por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instado a reformar esta reforma eléctrica, porque si seguimos así perderemos el control de nuestra soberanía en el sistema energético y quienes seríamos los perjudicados seríamos todas y todos los mexicanos. Aprendamos de cabeza ajena y no dejemos que suceda lo que está pasando en los Estados Unidos, en Texas y también en España, donde estas empresas que manejan el sistema eléctrico están ahorcando a sus ciudadanos con los altos costos de la energía. Por eso es que esta noticia fue muy esperada, porque recordemos que muchos personajes de la oposición, principalmente del Partido Acción Nacional, estaban instando a organismos internacionales y también de los Estados Unidos a intervenir en México para que, según ellos, no se aprobaran estas reformas y que le pusieran un alto al gobierno de la 4T. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la Cámara de Diputados. Veamos el video. Entonces México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir: vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, este proceso, porque lo hice ya 3 veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos, ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la Cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no?
Pero en el final vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo, también la economía será una economía. Y con ese comentario les doy las gracias. Gracias. Pues ahí está, familia, lo que dijo el embajador de los Estados Unidos. Y es que es completamente cierto. Imagínense ustedes si las leyes no se modificaran, si las leyes no se reformaran, todavía estuviéramos viviendo una época en donde las haciendas y estos grandes hacendados pues tendrían el control de las tierras en México. Estaríamos viviendo todavía estos abusos que se cometían en años anteriores, y por lo tanto las reformas y la misma sociedad sigue avanzando, sigue cambiando, se sigue modernizando, sigue cambiando su perspectiva y su forma de pensar, y las leyes se tienen que adecuar a ello. Por eso es que la labor legislativa es de gran importancia, y principalmente estas discusiones que se están realizando en la Cámara de Diputados. Lo que está sucediendo en México es histórico, y es que por primera vez se está abriendo a debate una reforma de este tamaño, y que la sociedad pueda conocer los alcances de esta misma reforma, porque recordemos qué sucedió en el 2013 cuando se aprobó la reforma de Enrique Peña Nieto. Todo fue en lo oscuro, se aprobó en la madrugada, que la gente no se enterara, que la gente no peleara, y esto es lo que está cambiando. Cómo se le está dando más poder a la gente, cómo podemos estar más informados, y esto lo sabe el presidente Andrés Manuel. La única forma de que realmente esta reforma pase sin contratiempos en la Cámara de Diputados y de Senadores es que el pueblo de México genere presión a sus legisladores, sea el partido que sea, pero principalmente de Acción Nacional, del PRI, de Movimiento Ciudadano, partidos que están en contra de esta reforma de gran calado. Obviamente el presidente Andrés Manuel rompió el silencio por las declaraciones que realizó el embajador Ken Salazar, y vaya mensaje le lanzó también a todas y a todos los mexicanos. Veamos el video. Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Y sí, me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades. Cuando se aprobó esa reforma energética hace ya 6, 8 años, eran otras condiciones. Se apostaba a que desapareciera la función pública, que no hubieran empresas públicas, ni bancos públicos, ni industria petrolera pública, ni industria eléctrica pública. Es más, no querían ni salud pública, ni educación pública. Lo que imperaba, lo que prevalecía, lo que elevaron a rango supremo fue lo que se conoce coloquialmente como privatización, la transferencia, el traslado de bienes públicos a particulares, que todo fuese manejado por empresas privadas, por empresas particulares, que el Estado no interviniera en el desarrollo.
incluso que incumpliera con su función social y que todo quedara en manos del mercado. Esa era la política. Eso es el neoliberalismo. Eso ya se aplicó en México, porque no es novedad, desde la época de Porfirio Díaz. Por eso hablamos nosotros que neoliberalismo es neoporfirismo, porque eso mismo es lo que se impuso en el porfiriato: el petróleo en manos de extranjeros, los ferrocarriles en manos de extranjeros, las minas en manos de extranjeros, la incipiente industria eléctrica en manos de extranjeros, las tierras también acaparadas por particulares, por grandes latifundistas, el pueblo esclavizado, los trabajadores sin prestaciones, aquí en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, donde se desarrollaba la industria textil, salarios que no alcanzaban para lo indispensable, sin prestaciones de ningún tipo. No había ni siquiera un día de descanso a la semana. El que no trabajaba no cobraba ninguna prestación. Por eso fue el movimiento revolucionario, para que se garantizaran 8 horas laborales, salario mínimo, prestaciones, el derecho de los campesinos a la tierra, el que los recursos de México se utilizaran en beneficio de los mexicanos. Por eso se recuperaron los ferrocarriles, se recuperaron las minas, se recuperó el petróleo. Eso fue la revolución. Vienen los neoliberales y regresan al modelo porfirista. Y es que eso es completamente cierto, familia. Hay que nosotros observar la historia de México, cómo nuestro país pues ha sido saqueado por muchísimo tiempo. En este caso, con el modelo neoliberal, las y los mexicanos vimos perder nuestra riqueza, nuestros recursos naturales por una ínfima, una cuota. Muchas veces ni siquiera pagaban eso estas empresas transnacionales que explotaban nuestros recursos naturales. Y si se hubiera permitido, ya no hubiéramos tenido Comisión Federal de Electricidad, ya se hubiera privatizado Pemex, todas estas empresas paraestatales que generan riqueza para las y los mexicanos. Obviamente, después de estas declaraciones que realizó Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos, hubo personas como Vicente Fox que tronaron en redes sociales. Estimado embajador Ken, me encantaría saber quién es su asesor en asuntos mexicanos, quién lo autorizó a intervenir directamente en la política mexicana. Entiendo como principio básico en las relaciones internacionales y la diplomacia es respetar los asuntos internos de otras naciones. Vean nomás quién lo dice. Cuando estos personajes pues son los que han acudido a otras naciones para tratar de involucrar, para tratar de someter al presidente Andrés Manuel, van a organismos internacionales, buscaron la participación de los estados, también de los Estados Unidos. Bueno, aquí es donde nos damos cuenta de la hipocresía en su máxima expresión. Y otra cosa, Vicente Fox Quesada pues fue prácticamente palero, chupapatas de George Bush en su momento cuando fue presidente de los Estados Unidos. Entonces que no venga aquí a tratar de lavarse las manos como Poncio Pilatos cuando ellos han permitido que esos extranjeros vengan a México, saquen nuestras riquezas e intervengan en políticas que deberían de ser decisión de las y los mexicanos. Morena, mientras esto está sucediendo, quiere dictaminar la reforma eléctrica ya en 3 semanas. Obviamente la oposición está buscando que se alargue. Yo no sé por qué esto les puede perjudicar, porque tenemos más oportunidad de estarle
informando a la gente, pero están buscando que se pase después de las elecciones. Y ojo aquí, la aprobación de esta reforma es inminente, como se están dando las cosas, pero ya es muy difícil que puedan echarla atrás. Hay que estar atentos, como les digo, seguirnos informando, pero este es el claro ejemplo de cómo ya ven perdida la batalla, y es que el PAN está preparando una propuesta alternativa a la reforma eléctrica, y ya cuando pasa esto es porque pues ya lo único que quieren es meter mano, es tratar de cuidar algunos intereses ahí que hay detrás de bambalinas, y con esto pues se refuerza la idea del presidente Andrés Manuel, esta iniciativa que será muy discutida, que será histórica la discusión en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero sobre todo que será histórica para nuestra nación. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.